escuchar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Visitas Guiadas con Historia. En esta ocasión nos encontramos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y para mí es un verdadero honor que nos acompañe en esta ocasión el doctor Antonio Rubial, quien es uno de los especialistas y grandes académicos que ha estudiado la cultura y la sociedad novohispana en particular, pero también la Edad Media. Y afortunadamente, pues yo tomé clases con él hace algunos ayeres, ¿no? Entonces la verdad es un deleite. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos, por su tiempo que nos brinda. Y ahora sí que pensando en varias de las problemáticas y de las situaciones en las que estamos viviendo ahora, no solo en México, sino también a nivel mundial, cambio climático, problemas, hambrunas, etcétera, que hay como un concepto o está vinculado con esta idea como de fin del mundo y demás y cosas así como apocalípticas. ¿De dónde viene ese concepto? ¿Cuándo se crea? Etcétera. Uh-huh. Sí, sin duda estamos viviendo una era apocalíptica. Todas las películas, todos los mensajes que nos están mandando a todas horas, la guerra continua, los atentados, el terrorismo, la catástrofe ecológica, un cometa que se va a estrellar contra nosotros, las inundaciones, en fin, todo lo que estamos viviendo tiene una clara línea que nos habla de un fin del mundo próximo. Y eso se creó pues a partir de la cultura judía y del cristianismo, ¿no? Y ya el libro de Daniel habla de este fin del mundo, pero sobre todo el Apocalipsis de San Juan, el último libro de la Biblia católica, el que nos habla de esta revelación que tuvo San Juan sobre un fin del mundo que se aproxima y que va a ser pues el inicio del juicio final, ¿no? El juicio de Dios sobre la humanidad. La idea del juicio final tiene que ver también con un pecado original que se cometió en los principios de la humanidad, es en el Génesis. O sea, esa idea de principio-fin es una idea que se maneja mucho en la tradición judeocristiana y será la base de todos los movimientos que se dan a todo lo largo de la Edad Media y que llegan hasta hoy sobre esta idea del juicio final y del fin del mundo. La idea del juicio final y del fin del mundo están también muy relacionados con otro tema, ¿no? Que es el tema del milenio. Hay unas pequeñas frases en el Apocalipsis de San Juan, 2 versículos, que hablan de que antes de que venga el fin de los tiempos, Dios escogerá a unos cuantos humanos, ¿no? A los elegidos, para vivir 1000 años de paz y justicia en la tierra, una especie de paraíso terrenal con Evas y Adanes que van a vivir en este paraíso igualitario, donde no va a haber clases sociales, donde no va a haber pobreza, donde el clima va a ser estable. Un poco lo que pintó el famoso cuadro de El Bosco, el paraíso de el Jardín de las Delicias, ¿no? Ese Jardín de las Delicias es ese reino milenario. Entonces estas dos ideas, el juicio final y el fin del mundo por un lado, y el reino milenario por el otro, tuvieron un gran éxito durante la Edad Media. Y cuando había algún tema relacionado con guerras, pestes, hambres, muertes, es decir, cuando los 4 jinetes del Apocalipsis estaban presentes, siempre se esperó que el fin del mundo se aproximaba. Esto pasó en el siglo X, por ejemplo, del año 1000, y por supuesto en la época de la Gran Peste, en el siglo XIV, durante la cual pues se dio una fuerte carga apocalíptica a todo lo que se estaba viviendo, ¿no? Se esperaba que antes del fin de los tiempos viniera un Papa angélico, ¿no? Un Papa, una época en la cual el papado estaba en una situación bastante corrupta. Se esperaba un Papa angélico, se esperaba un emperador que viniera a poner orden, el emperador de los últimos tiempos. Y durante este periodo se dieron pues una serie de movimientos que por un lado esperaban el fin del mundo, pero por otro también esperaban la instauración del reino milenario. Estos movimientos siempre fueron anarquistas, siempre se manejaron como movimientos de lucha contra el poder,
y fueron reprimidos y ahogados en sangre porque obviamente lo que buscaban era la destrucción del orden establecido, básicamente los movimientos contra la Iglesia y contra el Estado. Ok, y por ejemplo, todos estos conceptos, juicio final, fin del mundo, apocalipsis, etcétera, ¿cómo se pasan hacia la Nueva España? Y cómo la sociedad novohispana, desde el siglo XVI, posiblemente hasta el XVIII, vive con estos dos conceptos en la cotidianidad. Sí, bueno, hay que recordar que cuando se está descubriendo América y cuando se realiza la conquista de México, Europa está viviendo una de las épocas más críticas de su historia, ¿no? Que es la ruptura de todos los órdenes existentes, ¿no? Se rompe la idea cósmica de la Tierra como centro, ¿no? Comienza a surgir con muchos problemas esta nueva forma de ver el mundo heliocéntrica, es decir, el Sol es el centro del universo y no la Tierra. También es una época de una fuerte crisis económica, política. Quizás el mayor de los hechos que va a provocar esta inestabilidad es la Reforma Protestante, que divide prácticamente Europa en dos sectores, ¿no? La Europa católica frente a la Europa reformada, protestante. Y todo esto se vive con una fuerte carga apocalíptica, ¿no? Es decir, estas rupturas, estas crisis hacen pensar que el fin del mundo se aproxima. Y en ese momento aparece América a los ojos de los europeos. Entonces todos los europeos, los frailes, los conquistadores que llegan a América, todos estos conquistadores y frailes van a encontrar en América un espacio donde se pueda realizar pues esta idea utópica de un reino milenario, pero dentro del orden establecido, por supuesto, y al mismo tiempo la espera de que aquí, una vez que se consume la evangelización del mundo, se realice el fin de los tiempos, ¿no? Es muy importante señalar que estos frailes, sobre todo, que llegan a América y que traen todas estas ideas, creen firmemente que el fin del mundo no se llevará a cabo sino hasta el momento en el que se ha predicado el Evangelio en todo el planeta, ¿no? Y al descubrir que hay todo un continente habitado por hombres que no tenían ni idea de que existía, esto va a ser fundamental para conformar estas ideas de que el fin del mundo se avecina, pero va a ser después de que todo este enorme continente se cristianice, ¿no? Claro, falta después Asia y falta China, y entonces el fin del mundo se va prolongando, otro poquito, ¿no? Falta poquito. Entonces el fin del mundo, estas dos ideas del fin del mundo en América van a tener estas dos versiones, ¿no? Por un lado, el fin del mundo ya no va a ser inminente, entonces aquí se va a establecer un reino milenario, es decir, el reino de los 1000 años de paz, ¿no? Y en el siglo XVII, precisamente todo el culto a la Virgen de Guadalupe, que se desarrolla desde el XVI, va a estar muy relacionado con esta idea milenaria, ¿no? La Virgen de Guadalupe es una mujer apocalíptica, es la mujer vestida de sol de la que ve el Apocalipsis, y por lo tanto esta es la nueva Eva que va a crear un reino milenario, que es la Nueva España, ¿no? Entonces los criollos del siglo XVII están creando esta idea de que aquí se va a establecer el reino milenario, pero no es un reino de Cristo, sino un reino de María, y es el reino de la nueva Eva, que es la Virgen de Guadalupe. Entonces esta idea del Apocalipsis se va a ir alejando, mientras que se va conformando esta idea de milenio, un milenio alrededor de esta imagen que es la que ha elegido al pueblo mexicano como su pueblo elegido. Que además es una visión muy particular, porque precisamente es como la imagen de la Virgen de Guadalupe se va fusionando con esta identidad, por ejemplo, criolla en particular, o de soy miembro vivo, pues, en la Nueva España, me siento orgulloso, ¿no? Por ejemplo, todas estas ideas de ya un reino milenario, cómo se empiezan a modificar en el siglo XVIII, ya con las ideas, por ejemplo, de la Ilustración, que si bien no llega de golpe, sino es como gradual, y sobre todo
obviamente el 18 es el siglo de la razón, que no sea una fe ciega y demás. ¿Cómo se va transformando, por ejemplo, aquí en la Nueva España, con esta influencia de la Ilustración, ese concepto? Bueno, es muy importante lo que estás diciendo, porque la idea del milenio y del fin del mundo es una idea que considera que no hay futuro, ¿no? Es decir, no hay posibilidades de ir más allá de este reino milenario y de este fin del mundo. Lo que pasa con la Ilustración es que se genera la idea de progreso. Es decir, la idea de progreso es la idea de que el hombre puede transformar al mundo aquí, ¿sí? Y que, por lo tanto, el fin del mundo no es cercano, sino muy lejano. Y la idea del reino milenario se seculariza. Es decir, se vuelve un reino no eclesiástico, no religioso, sino secular, donde el hombre va, a través de la ciencia, a través de la tecnología, va a cambiar su mundo y va a tener la posibilidad de crear aquí una sociedad más justa y más perfecta, ¿no? Comienza a alejarse del tema religioso, es decir, surge, digamos, un milenio secular, ¿no? Esta idea apocalíptica entonces aparece, ¿no? Por un tiempo. El reino milenario se convierte en un reino de la tierra, y en el siglo XIX, esa es la idea que tiene Marx, por ejemplo, se va a crear una sociedad sin clases, la dictadura del proletariado, ¿no? Una sociedad en la cual no va a haber diferencias, ¿no? Pero es un milenio ateo, totalmente secularizado, y donde no hay necesidad de un juicio final, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Nueva España, ya en el siglo XVIII, ¿qué tanto los novohispanos seguían pensando en el juicio final, en este caso? Ya aunque se esté secularizando esta idea. Yo creo que el proceso de aplazamiento del juicio es un proceso que tiene que ver con la sociedad secular. Es decir, tanto anunciar el fin del mundo, termina uno por no creerse que el fin del mundo va a estar cercano, ¿no? Es lo que pasa con estas fechas límites, ¿no? El fin del mundo es el 16 de abril del 2013, ¿no? Porque las profecías mayas lo dijeron. Resulta que pasa el 13 de abril, no pasa nada, ¿no? Entonces, al siguiente que me diga el fin del mundo es mañana, no te creo, ¿no? Y como el fin del mundo no llega, entonces ese aplazamiento del fin del mundo comienza, obviamente, a forzar a crear una sociedad aquí, no vamos a estar pensando en el final, sino porque no actuamos aquí en lo que tenemos, ¿no? Y eso es importante porque a partir, yo creo que del siglo XVIII, el fin del mundo se aplaza, ¿no? Y solamente en épocas tan catastróficas como la nuestra, ¿no? Vuelve otra vez la idea de que el fin del mundo está vecino, ¿no? Sí. Digo, la humanidad es una humanidad que siempre ha estado en crisis. Sí, en todas las épocas históricas. Y por eso es tan funcional la idea apocalíptica, ¿no? La idea apocalíptica y la idea de milenio, ¿no? Esta crisis se va a superar y va a haber una sociedad mejor, o esta crisis es la última y nos vamos a destruir, ¿no? Y pues hay esas dos opciones. Entonces, en este inter justamente de la sociedad novohispana esperando, ¿no?, el fin del milenio, que obviamente se postergó, ¿cómo la sociedad novohispana del siglo XVIII, por ejemplo, se divertía? ¿Qué fiestas hacía? ¿Cómo se entretenía para justamente vivir la vida o el día a día? Bueno, como todos los humanos, la vida sigue, y por supuesto la gente, a pesar de que existían estas ideas de un fin del mundo próximo o que se iba a establecer en algún momento un reino igualitario, pues seguía viviendo su vida, ¿no? Dependiendo de sus posibilidades económicas. La gente muchas veces ocupaba una buena parte de su tiempo pues trabajando, ¿no? Ganando el sustento, porque pues era una sociedad muy precaria, con muchas necesidades. Por esto los momentos de fiesta eran tan importantes, ¿no? Muchas veces las fiestas significaban un cambio en la realidad cotidiana, ¿no? Y estas fiestas pues se desarrollaban alrededor de los
santos, de las celebraciones anuales del Corpus Christi, y siempre estaban acompañadas de comida, bebida, bailes, cantos, ¿no? Finalmente, el ser humano tiene esta filosofía que creo que es muy sana, ¿no? El carpe diem, ¿no? Vive el día. Mañana quién sabe lo que pasará. Y tenemos un dicho, ¿no? Lo bailado nadie te lo quita. Sí. Y creo que eso es lo importante de lo que está viviendo esta sociedad y lo que está viviendo la nuestra también, ¿no? Efectivamente, doctor, y ahora sí que los seres humanos, los mexicanos, en su momento los novohispanos, pues buscábamos la manera, ¿no?, de vivir la vida desde diversos ángulos, por así decirlo, ¿no? Y pues la verdad, ustedes no lo saben, pero, y a lo mejor usted tampoco, pero los recorridos que damos, históricos, están muy inspirados en las clases que usted nos ha dado, y la verdad es como una forma de agradecerle justamente todo lo que nos enseñó aquí en la facultad. Y cuando usted, justamente al terminar las clases que nos daba los recorridos, por ejemplo en Nueva España, dije, algún día yo quiero dar así los recorridos históricos. ¿No? Pues la verdad estoy muy agradecida por su tiempo. Ha sido, como dije al inicio, ¿no?, de esta charla, un honor, porque sé que igual es un hombre muy ocupado, ¿no?, y que tiene poco tiempo, y pues la verdad es que nos lo regaló aquí para poder platicar un poquito de estos temas tan interesantes que también nos ayudan justamente a comprender nuestro presente, ¿no? Entonces, pues eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias, y recuerden, visiten nuestro sitio web, el blog de Visitas Guiadas con Historia, y como la vez pasada, ¿no?, que estamos aquí platicando con especialistas, académicos, historiadores, arqueólogos o cronistas que difunden a través de sus conocimientos y obras, ahora sí que el patrimonio, la historia y el arte de México y de la Ciudad de México en particular. Y pues muchísimas gracias, y no dejan de buscar la obra del Dr. Rubial, que la encuentran en diferentes librerías y bibliotecas. Muchas gracias, hasta luego. También los invitamos a que puedan no solamente buscar los libros del Dr. Rubial en las bibliotecas y librerías, sino que también en donde más se puede encontrar su obra, sus comentarios, investigaciones. Y si entran a la web, en academia.edu, buscan Antonio Rubial y ahí está mucho de mi producción. Pues muchísimas gracias y nos estamos viendo, que están muy bien. Hasta luego.